bendiga, Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo hoy y siempre. Vamos a leer una porción de la palabra que está exactamente en el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 10 en adelante. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Padre, gracias por tu palabra, Señor amado Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra, Dios mío, son las que nos guían a la vida eterna, Señor. Gracias, Padre amado, Señor Dios, por todo lo que tú estás haciendo, Dios mío, sobre cada una de la vida, Dios. Padre, que este video sea para edificación de las almas, Dios mío, Padre. Padre, para que el ser humano venga a tu presencia, Dios mío, y entienda, Dios, que fuera de ti nada puedes hacer, Señor Dios. Oramos, Señor Dios, para que tu cobertura esté, Dios mío, sobre cada uno de nosotros, Dios. Padre, bendice, Dios mío, a cada uno, Dios, de la persona que vean este video, Dios mío, Padre. Padre, que sus almas sean prosperadas, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Que así, Padre Santo, como tú estuviste con Moisés, aleluya, en aquel tiempo, Señor amado Dios, como tú te le revelaste a él, Dios mío, cara a cara, Señor amado. Que también, Dios mío, tú te le reveles, Padre Santo, a cada una de las personas, Dios mío, que tenga cercanía a este audio, Dios. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, para que tú lo guardes, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Dice la Biblia que Aarón y María eran hermanos de Moisés. Pero dice la Escritura que Aarón y María empezaron pues a levantarse contra Moisés y empezaron a murmurar, empezaron a criticar a Moisés. Y esta gente pues que hablaban mal de Moisés andaban junto con Moisés. Aarón era sacerdote en aquel entonces, pero Aarón posiblemente escuchó a María hablar mal de Moisés, y en vez de Aarón decirle a María que se sujetara y que no hablara mal del siervo de Dios, de ese hombre que estaba guiando al pueblo, que era el pastor del pueblo. Quiero decirte en esta hora que asimismo usted también, como miembro, sea de una congregación, de una iglesia, si usted es miembro del cuerpo de Jesucristo, tiene que tener cuidado de la forma como usted se dirige a un líder, al pastor de la iglesia. Tiene que tener cuidado, porque la Biblia resalta una cualidad de Moisés que pocos cristianos tienen. Y es que la Biblia habla de Moisés y dice que Moisés era un hombre manso. Cuando la Biblia habla que Moisés era un hombre manso, es que Moisés era un hombre pacífico. Moisés no era una persona que andaba pues desesperada, pero tampoco Moisés no andaba en chimoteo. Moisés todo el tiempo estaba en la chequina de Jehová. Moisés todo el tiempo andaba bajo el Dios Todopoderoso, con una cobertura de él. Moisés siempre estaba pegado a la columna de fuego y a la columna de nube, que era lo que guiaba al campamento de Israel. Pero la Escritura nos enseña que se levanta esta mujer a murmurar precisamente junta con Aarón a Moisés. Pero qué bueno cuando el siervo, cuando el pastor tiene esta relación con Dios, porque no va a ser que va a llegar el profeta y le va a decir: mira, habían dos hermanos de los que son principales en la congregación que te están criticando, están murmurando. Sino que la Biblia nos enseña
que quien le dijo a Moisés que estaban hablando mal María y Aarón, pues fue el mismo Dios. El Señor fue el que le habló a Moisés que había gente en el pueblo que estaban hablando mal de Moisés. Por eso tú tienes que tener cuidado cuando tú vayas a hablar mal, sea de un pastor, o sea de un líder de la iglesia, o sea hasta de un hermano que esté consagrado a Jehová. Porque lo que el Señor quiere de usted es que usted sea consagrado a Él. Es que usted se guarde para Dios. Es que usted sea manso. Por eso Jesús dijo: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando el maestro está diciendo y habla de la mansedumbre, habla de la humildad, Jesucristo dice que aprendamos de Él que eres manso y es humilde de corazón. Hay que tener cuidado cuando la gente te lleva un chisme a la iglesia. Tiene que tener cuidado porque muchas veces, acuérdese que hay gente que se van a levantar contra el pastor y van a traer falso testimonio. Si la Biblia nos enseña en el mismo libro de Mateo capítulo 26, del versículo 57 en adelante, que la Biblia relata que buscaron testigos falsos para acusar a Jesús, para decir que escucharon cuando Jesús mismo dijo de que Él se hacía semejante a Dios, de que Él se hacía igual a Dios. Entonces usted tiene que tener cuidado cuando tú te vayas a levantar a hablar mal en contra del pastor de la iglesia. La Biblia nos enseña que esta mujer y Aarón, cuando se levantaron a hablar mal, aleluya, de Moisés, del que el Señor había elegido para dirigir el pueblo, la Biblia enseña que cuando ellos se ponen a hablar mal de Moisés, el Señor les revela a Moisés en la oración. Por eso siempre hablo de la oración, la importancia. Por eso Jesús mismo dice la importancia de orar siempre. ¿Por qué? Porque cuando usted ora, el Señor le va a mostrar. Pero Moisés, en vez de ir a reclamarle a María y Aarón y a decirle que por qué ellos estaban hablando mal de él, Moisés mejor después pidió misericordia por ellos. Porque si hay algo que nosotros debemos de tener como siervos de Dios, es que si alguien se levanta a hablar mal de mí, yo lo que tengo que decirle al Señor que tenga misericordia de esa persona que se levantó a hablar en contra de mí, que soy un siervo de Dios. La Biblia enseña que debemos de gozarnos cuando digan toda clase de mentira de nosotros. Cuando alguien se levante hablando mal de ti, no te sienta mal. Mejor siéntete gozoso y pide misericordia a Dios por esa alma que está perdiéndose porque se levantó a murmurar y a criticar. Por eso la Biblia nos enseña que no murmuremos, que no critiquemos a nadie. Si usted no tiene la verdad, pues trate de no participar en el tema para que usted no salga embarrado, para que usted no salga perjudicado. Porque si Aarón, cuando María le llegue el tema de Moisés, en vez de él apoyarla a ella, Aarón lo que le dice a ella: mira, yo no te voy a apoyar en esto porque yo conozco a mi hermano y yo sé que mi hermano es un hombre de Dios, un hombre que ha sabido dirigir la iglesia, ha sabido dirigir el pueblo, que es un pueblo duro, es un pueblo que para usted sacarle algo, tiene usted exactamente que ser fuerte. Este no es un pueblo débil, y la Biblia enseña que era un pueblo de dura cerviz. Entonces, quiero decirte que cuando tú vayas a hablar mal, si es mal de un pastor, mejor mastícate la lengua. No permita que el enemigo te engañe. Porque la Biblia enseña que cuando esta gente, Aarón y María, murmuran a Moisés, el Señor mismo le muestra a Moisés lo que ellos están diciendo.
Pero lo grande es que el Señor dice, sácalo del tabernáculo de reunión y llévalo a la parte de afuera. Y cuando lo arrojan a la parte de afuera, dice la Escritura que vino una lepra sobre María y María estaba más blanca que la nieve. Pero cuando esta lepra se apodera de María, en la Biblia nos enseña y nos deja a entender que la lepra representa al pecado. Y la Biblia nos enseña que el pecado es como una pared entre Dios y el hombre. Si hay una cosa que el Señor aborrece, es al pecador. A todo aquel que practique el pecado está destituido de la gloria de Dios. La misma Escritura enseña que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Moisés lo que hace es que clama a misericordia por el alma de María. Así es que usted tiene que hacer que si alguien se levanta a criticarlo, a murmurar en contra suya, en vez de usted arremeter contra esta persona, mejor trate de que esa persona se arrepienta y pueda venir a los pies del Señor. Porque hay mucha gente que están en la iglesia, pero en vez de ellos ayudarle y servirle de bastón al hermano, le sirven de piedra de tropiezo para que el hermano caiga y se desbarate. Pero quiero decirte que tú no estás llamado para criticar, sino para construir. Usted no está llamado para murmurar. Usted está llamado para sanar. Usted está llamado para levantar. Usted está llamado para que le sirva a los demás. Quiero decirte en esta hora que si alguien se ha levantado contra ti como se levantaron contra Moisés, sus propios hermanos, pues quiero decirte que solamente pida misericordia. Y en vez de salir corriendo o de enfrentarlo a ellos mismos con palabra tuya, pídele al Señor que sea Él, que haga juicio entre tú y ellos. Así que quiero decirte que nunca te levantes en contra del pastor de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado cuando usted se va a dirigir a su superior. Así que quiero decirte que Dios te bendiga y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Si usted desea de que yo ore por usted, solamente debe de escribirme y yo con todo el amor de Jesucristo en mi corazón lo haré por usted. Porque si hay algo que el Señor no nos ha hecho a nosotros es cobrarnos la salvación, sino al contrario, que Él se entregó a sí mismo para que usted y yo seamos salvos. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén.